La vecindad siempre tuvo algo extraño. Algo que ni los gritos de doña Florinda ni las travesuras del chavo podían ocultar. Pero nadie hablaba de eso. Nadie miraba más allá de los muros desgastados y los pasillos oscuros. Y es que debajo de esa máscara de comedia y pobreza, se escondía un monstruo. Y ese monstruo tenía nombre: Don Ramón. No era un monstruo porque golpeara a su hija. No. Nunca lo hizo. Pero había algo mucho más podrido en él. Algo que comenzó a pudrirse desde hace años, cuando Don Barriga llegó con un hombre de traje blanco, calvo, con gafas oscuras y una sonrisa tan incómoda como lasciva. Ese hombre era Jeffrey Epstein, un nombre que a Don Ramón no le significaba nada. Hasta que le ofreció saldar su deuda. «Mire, Ramoncito», le dijo Don Barriga mientras el otro observaba al chavo desde lejos. «Usted me debe 14 meses de renta, ¿no? Bueno. El señor Epstein paga bien si consigue niños especiales». Don Ramón tragó saliva. Tenía hambre, su hija estaba enferma, y ese día había vendido solo un zapato viejo. Epstein encendió un puro y dejó caer unas fotos sobre el barril del patio. Niños. Todos de la vecindad. Ñoño, Popis, Godínez. Incluso el chavo, con una sonrisa inocente. No tiene que hacer nada. Solo convénzalos de que vayan conmigo. Un paseo. Juegos. Y ya. Los ojos de Don Ramón ardían. Pero el hambre también. Al día siguiente, miró al chavo y le dijo: ¿Quieres ganar un poco de pan? Solo dile a tus amigos que vengan al patio 72, el que está vacío. Hay juguetes. Y dulces. El chavo aceptó, como siempre hacía. Era tan fácil de manipular como un perro callejero que solo quiere cariño. Pasaron los días, y los niños comenzaron a desaparecer uno por uno. Primero Godínez. Luego Ñoño. La Popis. Todos fueron vistos por última vez entrando a ese patio abandonado. Nadie decía nada. Doña Florinda culpaba a los drogadictos. Don Barriga negaba conocer al extraño hombre de traje blanco. Pero el chavo. Él sí sabía. Esa noche, mientras Don Ramón bebía para olvidar lo que había hecho, el chavo regresó ensangrentado. Tenía los ojos abiertos de par en par, temblaba, y apenas podía hablar. Don Ramón. No eran juegos. Eran cuchillos. Vi a Ñoño sin piel. Colgando como una piñata. Los están matando. Los están picando como carne de res. Don Ramón lo abrazó por primera vez. Sabía que el chavo ya no sería el mismo. Ya no sonreiría. Ya no pediría una torta de jamón. Sabía que lo había condenado. Y al día siguiente, el chavo apareció muerto en el barril. Le habían arrancado los ojos. Tenía la boca cosida con alambre oxidado, y le habían abierto el vientre como un animal destripado. En su interior, alguien había metido una nota, escrita con sangre. Él sabía. Ahora nadie sabrá. Don Ramón gritó. Lloró como un maldito cobarde. Quiso confesarlo todo, pero Don Barriga llegó esa misma noche con una sonrisa torcida. No haga escándalo, Ramoncito. Recuerde que usted fue parte. Y si habla, su hijita será la próxima. Don Ramón cayó de rodillas. Vomitó. Era sangre. Desde entonces, la vecindad volvió al silencio. A la comedia barata. Pero debajo de cada risa, había un cadáver invisible. Y Don Ramón era el único que sabía dónde estaban enterrados. Pero eso solo fue el inicio. Después de la muerte del chavo, la vecindad cayó en un silencio mórbido. Nadie lloró. Nadie preguntó. Simplemente desapareció. Don Ramón dejó de afeitarse, su rostro se volvió más pálido, y sus manos temblaban cada vez que escuchaba a un niño reír. Pero por dentro, hervía. No por remordimiento, sino por miedo. Sabía que había cruzado una línea. Que había abierto una puerta que no se podía cerrar. Y esa puerta tenía una dirección.
patio 72. Ese lugar antes era una bodega, un rincón olvidado de la vecindad. Pero Epstein lo había acondicionado. Puertas con doble cerradura. Ganchos colgando del techo. Colchones sucios, cámaras ocultas y una fosa común cavada a mano en el suelo de tierra. Don Ramón entró una madrugada, enloquecido, decidido a verlo con sus propios ojos. La puerta estaba entreabierta, con un olor a hierro oxidado y carne podrida que le hizo vomitar al instante. Las paredes estaban cubiertas de marcas. Arañazos, huellas de manos pequeñas, algunas aún con sangre fresca. En una esquina, encontró el cuerpo de ñoño, completamente despellejado. Su rostro había sido estirado como una máscara y clavado en la pared con estacas de madera. Al fondo, estaba Popis. O lo que quedaba de ella. Tenía un embudo en la garganta, y su estómago estaba abierto con un tubo que salía, goteando un líquido negro. Parecía que alguien la había estado drenando. Don Ramón se arrodilló ante esa escena, pero no por compasión. Estaba buscando una pala. Iba a enterrarlos. A todos. Para que nadie más los encontrara. Para borrar las huellas de su traición. Pero cuando levantó una losa en el suelo, encontró algo aún peor. Una cámara oculta, grabando. Un foco rojo parpadeaba. Ya lo habían visto. ¿Qué carajo hiciste, Ramoncito?, exclamó don Barriga, que lo esperaba afuera, con un cuchillo en la mano y los ojos inyectados en sangre. Te dije que no entrarás. Esto ya no se trata de deudas, idiota. Tú eres parte de esto. Don Ramón intentó correr, pero fue derribado. Don Barriga le clavó el cuchillo en la pierna, 1, 2 veces. Hasta que la carne se desprendió como un trapo viejo. Lo arrastró de nuevo al interior del patio 72, cerró la puerta, y lo amarró a uno de los ganchos del techo. Epstein llegó minutos después, vestido con su traje blanco, sucio de lodo y sangre seca. ¿Ves lo que pasa cuando te metes donde no debes?, dijo mientras sostenía una bolsa. Mira, Ramoncito. Traje algo para ti. Abrió la bolsa. Era la cabeza del chavo. Podrida, con los ojos abiertos como huevos rotos, la lengua colgando, y la boca aún cosida. Epstein la colgó frente al rostro de don Ramón. Él sabía. Igual que tú. Pero tú aún sirves. Tú aún puedes conseguirnos más. Don Ramón sollozaba, suplicando, mientras don Barriga le acercaba un encendedor a la planta del pie, derritiendo su carne poco a poco. O trabajas. O tu hijita termina igual que estos. Desde ese día, don Ramón fue el reclutador silencioso. No hablaba, no reía, solo observaba. Y cada vez que veía un niño nuevo en la vecindad, sonreía, aunque por dentro, ya no quedaba nada. Porque el secreto del patio 72 era un pozo sin fondo. Y aún quedaban muchos niños. Pasaron los años. La vecindad seguía igual por fuera. Risas forzadas, gritos exagerados, golpes con escobas. Pero por dentro, estaba podrida. Bajo el suelo, el patio 72 ya no era solo un cuarto. Era un laberinto de pasadizos, cámaras, y cámaras de tortura disfrazadas de juegos infantiles. Don Ramón ya no era un hombre. Era un cascarón andante. Sus ojos estaban hundidos, la piel colgaba como papel húmedo, y sus uñas estaban negras de excavar fosas con las manos. Ya no caminaba por gusto. Caminaba por orden. Epstein y don Barriga se habían vuelto sus verdugos, sus patrones, sus dioses. Cada niño nuevo que llegaba a la vecindad era una fecha de caducidad con patas. Pero un día, llegó alguien nuevo. Un niño con los zapatos rotos, sin madre ni padre, con la mirada perdida. Igual que el chavo. Se hacía llamar Chavito, como si fuera un reemplazo mal hecho. Don Ramón lo observó desde el barril donde dormía, el mismo donde el chavo fue encontrado mutilado. Algo en su interior, esa chispa que creía muerta, se encendió. Vio al chavito correr, jugar, reír.
Inocente. Y esa noche, le tocó reclutarlo. Ven, chavito. Hay un lugar con dulces. Y juegos. Como los que te gustan. Pero algo no encajaba. El niño lo miró, serio. Se negó. Dijo que el chavo lo había visitado en sueños, le habló del patio, de los cuerpos colgados, del tubo en la garganta de la Popis. Don Ramón se congeló. Nadie sabía eso. Nadie excepto él. Me dijo que ustedes lo mataron. Que lo vendiste. Y que ahora él te espera. Entonces todo cambió. Esa noche, don Ramón entró solo al patio 72. Epstein estaba sentado en su silla, viendo grabaciones. Don Barriga estaba afilando una hoja oxidada. Y sin decir nada, don Ramón tomó un pico y lo clavó en la cara de don Barriga. ¡Crack! El hueso de la frente estalló. Un ojo salió volando como uva pisada. Don Barriga aulló, sangrando por la nariz y la boca mientras caía al suelo, convulsionando sobre los cadáveres medio descompuestos de otros niños. Epstein intentó correr, pero don Ramón lo alcanzó y le rompió las piernas con un martillo. Cada golpe era un grito. Esto es por Godínez. Esto es por Popis. Esto es por el chavo. Epstein quedó convertido en una masa de carne temblorosa. Don Ramón le arrancó la lengua con un alicate oxidado, lo ató de pies y manos, y lo clavó vivo a una cruz de madera, hecha con los restos de las camas de los niños. Luego, con los restos de don Barriga, abrió una zanja, y arrojó los cuerpos dentro, junto a las grabaciones, los cuchillos, y los disfraces sucios. Pero no bastaba. Don Ramón sabía que la vecindad misma era una herida abierta. Así que tomó gasolina, la vertió por todo el lugar. El barril. Los pasillos. El patio 72. Encendió un fósforo. Perdóname, chavo. Y todo ardió. Se escucharon gritos. Voces infantiles. Algunos decían que eran ecos. Otros aseguran que eran las almas de los niños saliendo al fin del infierno. Nadie encontró el cuerpo de don Ramón. Solo encontraron su gorra, ensangrentada, a los pies del barril calcinado. Y desde entonces, la vecindad quedó en ruinas.